hermanos, por mi vida, por todos los que nos encontramos hoy en esta casa. Te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones, Señor. Sabemos que las ventanas de los cielos están abiertas para esta casa, casa de puerta del cielo, Señor. Pero te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón, Padre, en esta hora, Señor. Quita toda tristeza. Levanta tu voz, amén. Dile, Padre, quita toda tristeza de mi hermano, quita todo cansancio, todo dolor, toda aflicción, Padre Celestial, toda raíz de amargura, Señor, es quitada en esta hora, Padre Celestial. Toda envidia, Padre Celestial, toda hechicería, toda brujería, Padre, que el enemigo traiga sobre esta casa, Padre, es quitado en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque queremos exaltarte, queremos glorificarte, Padre Celestial, queremos adorarte y amarte en esta casa, Señor, juntos en armonía, Padre. Por eso estamos aquí, para darte la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale un aplauso por esta Señor. Amén. Amén. Vamos a Mateo, por favor. Al libro de Mateo 22:34. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir amén. Mateo 22:34. Dice el encabezado. ¿Cómo dice? El gran ¿qué? Mandamiento. Amén. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Yo creo que todos, obviamente. Pero ¿cuántos se lo saben así literalmente? Amén. Aleluya. Yo creo que sobre todo los que van iniciando en el camino del Señor a veces no se lo saben, o a veces incluso nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia, como no los estudiamos continuamente, se nos olvidan. Amén. Aleluya. Amén. Como saben, soy uno de los maestros allá en el salón de los niños, y una de las cosas que más se les enseña a los niños son los 10 mandamientos. Amén. Aleluya. Sabemos que la formación de los niños es importante en cuanto a lo espiritual, porque cuando crecen ya salen de los niños, entran a los jóvenes y entran a escuchar estas predicaciones de adultos, y ya en su mente, tanto en su mente como en su corazón, ya hay ciertas palabras que empiezan a entender. No como alguno cuando llega nuevo y no entiende qué está pasando. Ellos ya salen con cierto entendimiento. Amén. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos acá y damos por sentado que sabemos muchas cosas? Amén. Aleluya. Este no es uno de los 10 mandamientos, por así decirlo, pero está en ellos. Amén. Aleluya. Dice la palabra, el gran mandamiento. 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la palabra, de la ley, preguntó ¿por qué? Por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es qué? El gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, y con toda tu ¿qué? Tu alma, y con toda tu ¿qué? Tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero como sabemos, a Jesús no le gustaba que le tiraran la piedra y le escondieran la mano. Amén. Aleluya. Amén. Y sin que le preguntaran le dice, este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a qué? A tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo en el camino del Señor siempre vamos a encontrarnos con personas, con momentos, con lugares que están buscando en dónde está la falla? Amén. Amén. A Jesús en vida siempre le buscaron algún momento, alguna palabra, algún hecho que lo hicieran ver como que estaba equivocado. Amén. Aleluya. Para que creyeran que Él no era el Hijo de Dios. Amén. Aleluya.
Pero Jesús, obviamente, siendo el Hijo de Dios, teniendo el respaldo, teniendo la sabiduría de ser Dios mismo, amén, aleluya, no se le iba ninguna, amén, aleluya. Pero este versículo en sí, este capítulo, es muy interesante porque cuando lo lees, entiendes que Jesús era una persona que, aunque era todo, por así decirlo, era sencillo. Amén, aleluya. Él pudo haber dicho: el más grande mandamiento es obedece al Señor tu Dios, ámalo, hónralo y ya. ¿Sí me explico? Amén. ¿Cuántas veces nos escuchamos en el mundo que nos dicen: ay, es que ese Dios en el que tú crees es un Dios orgulloso? Amén. Es un Dios que solamente te pide. Es un Dios que siempre se venga. Es un Dios que odia. Es un Dios que no perdona. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Muchas veces. Pero cuando escuchamos hablar a Jesús, que es Dios, nos damos cuenta que a pesar de Él ser Dios, valga la repetición, amén, aleluya, siempre está pensando en nosotros como hijos. Amén, aleluya. Amén. ¿Por qué lo digo? Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios, pero el segundo es semejante, dice. O sea, importante te está diciendo. Cuando uno lee los mandamientos, lo que le da Dios a Moisés, dice que no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué más? Me dijeron que ya se lo sabían, no sean mentirosos. Amén. ¿Cuál más? Pero me dijeron que ya se lo sabían. Amén, aleluya. Honra a tu padre y a tu madre. Amar al Señor tu Dios. ¿Cuál más? ¿Cuál 6? Ese ya lo dije, no tramposo. Amén. Bueno, yo entiendo que a veces se nos olvida. De hecho, yo antes de hacer esta predicación hubo algunos que se me habían olvidado. Amén. Pero que se nos olviden aquí en el cerebro no quiere decir que se nos olviden acá en donde. En el corazón. Amén, aleluya. De hecho, hay un versículo muy interesante que a mí me gusta mucho, porque cuando yo era niño le preguntaba: Señor, tú viniste por ahí en algún momento de la historia de la humanidad, pero antes de que tú vinieras, antes de que la palabra de Dios llegara a la vida del mundo, solamente tú tratabas con el pueblo de Israel. Amén, aleluya. Yo decía en mi corazón: Señor, ¿qué habrá sido de todas las personas que no eran judías, de todas las personas que no te conocieron, de todas las personas que no alcanzaron a escuchar el mensaje de Jesús porque todavía no llegaba nadie a predicarles? Amén, aleluya. Pero la palabra siempre está ahí, y dice la palabra que nosotros que conocemos la ley, que conocemos la palabra de Dios, seremos juzgados por la palabra de Dios. Pero todos aquellos que no alcanzaron a escuchar el mensaje de salvación van a ser juzgados por aquellos mensajes que vinieron a nuestra vida cuando comimos de ese fruto del bien y del mal. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? O sea, Jesús mismo dice que tanto el bien como el mal está en nuestra vida. Amén, aleluya. Conozcas de Dios o no conozcas de Dios. Porque absolutamente todos antes de llegar y conocer a Jesús ya sabíamos lo que era bueno y ya sabíamos lo que era malo, ¿sí o no? Solamente llegamos a confirmar que sí, todo eso que sentíamos proviene de Dios. Amén, aleluya. Entonces, ¿a qué voy? No necesitamos nosotros que Dios nos diga que amemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Pero sin embargo, en el transcurrir de nuestra vida, en nuestro caminar en Cristo, se nos va haciendo uno de los mandamientos más olvidados en el camino del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque con el afán de buscar la verdad, con el afán de no caer en dogmas, con el afán de no estar en una iglesia equivocada, con el afán de predicar la verdad siempre, con el afán de refutar a los que se equivocan, nos equivocamos nosotros mismos. Aleluya. Y es interesante porque cuando uno lee los 10 mandamientos como si fuera un niño, te das cuenta que el primero es amarás a Dios, pero a pesar de que es el primero que debemos de cumplir, es el último que podemos demostrar. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque ¿qué dice la palabra? Si me amas, ¿qué? Mi palabra guarda.
Dice, dame la palabra. No puedes amarme, no puedes honrarme, no puedes decir que me amas si la palabra no la estás cumpliendo en tu vida. Entonces, a pesar de que es el primer mandamiento y que tal vez sea el primero que estamos cumpliendo, es el último que podemos demostrar. ¿Por qué lo digo? Porque antes de decir yo amo a Dios, tienes que amar a tu prójimo primero. Amén. Antes de decir yo amo a Dios, tienes que no robar, no matar, no decir mentiras, no levantar falso testimonio. Amén. Aleluya. Incluso hasta descansar es un mandamiento de Dios. Amén. Aleluya. Hay gente que no descansa, no para, y dice tengo que hacer algo porque si no me muero. Amén. Y luego los ve llegar a la iglesia con ojos así, vibran. Dice, hermano, están temblando. No, son tus ojos. Amén, aleluya. Amén. ¿Cómo vemos a la gente del mundo? Están afligidos, están atormentados porque tienen que ser maestros de primaria. Tienen que ser trabajadores perfectos. Amén, aleluya. Mi mamá es maestra de primaria, por aquí hay alguna otra maestra, amén, aleluya, de primaria y de otros niveles académicos, amén, aleluya, y saben lo difícil que es ser maestro y maestra, amén, aleluya. Si nosotros, que no somos una institución, que nos toca una clase cada vez siglos, que andamos con el ojo temblando, imagínate ellos que les toca todas las semanas, amén, aleluya. Pero volviendo, imagínense, si nosotros caminando en el camino del Señor Jesucristo se nos olvidan cosas tan sencillas como esto y decimos, ay, yo amo a Dios, pero ese no me gusta, ese no me cae bien. Amén, aleluya. Amén. ¿Sí me explico? Hay gente que se ha ido de esta iglesia y se ha ido hablando mal de algunos, mal de otros, pero hay gente que permanece en la iglesia y se la vive hablando mal de los demás. Amén, aleluya. Aleluya. Cuando yo estaba pequeño, y se lo digo en serio, yo decía, Señor, cuando escuchaba el versículo de antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu ojo. Y yo de niño me imaginaba, decía, ¿cómo fregado le va a caber una viga en el ojo a alguien? Amén, porque era un niño, amén. Y decía, qué doloroso sería tener una paja en el ojo. Pero cuando analizas la palabra y dices, ¿por qué el Señor agarra esa referencia? ¿Alguno de ustedes le ha caído alguna basurita en el ojo? Es horrible. Sientes que lo vas a perder por lo que sea que te haya caído. Ya sientes que un mal movimiento se te va a abrir el ojo. Amén, aleluya. Amén. Pero en el transcurso de que tienes una basurita, depende del tamaño, si es muy pequeña, pero la sientes, andas todo el día, ¿sí o no? Tocándote el ojo. Y ves y conduces o caminas o trabajas, pero todo el tiempo no puedes ver bien. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Y todo nos molesta porque traemos la basurita en el ojo. ¿Por qué todo nos molesta en la iglesia? Porque muchas veces traemos una basurita en el ojo, así pequeña. Amén, aleluya. Amén. No estoy hablando de grandes pecados como no matarás, no robarás o que te lleves a la mujer de tu prójimo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de pequeñito. Amén, aleluya. Desde la basurita en el ojo. Amén, aleluya. Amén. Esa basurita que se queda aquí cuando estás en la iglesia y te la llevas a tu casa y regresas con ella y con la picazón y no puedes ver la palabra de Dios, no puedes ver las maravillas en la casa de Dios, no puedes ver lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque traes la basurita en el ojo. Amén, aleluya. Y nos amargamos por eso, por una basurita. Y seamos sinceros, cuando no podemos sacarla de nuestro ojo, ¿qué tenemos que hacer? No, ya lo digo. Tenemos que ¿qué? Necesitamos a quién, diga al prójimo. Entonces, cuando el Señor me dijo, por eso tomé esta referencia, por eso hablé de la paja en el ojo, y no en el dedo de la uña, ¿sí me explico? Amén.
¿Por qué? Porque el de la uña del pie te lo puedes sacar tú solo, pero el del ojo no lo encuentras y andas ahí en el espejo dando vueltas como el exorcista, amén, aleluya, y no puedes, amén, aleluya. Parpadeas 100 veces y se te mete más, amén, aleluya. Hasta que le dices, oye, ayúdame porque no lo veo, amén, aleluya. Y ya, te lo sacó con un dedo, fácil. Pero tuviste que recurrir ¿a quién? Diga al prójimo. Dice la palabra que todos somos el cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Yo los amo en verdad, se los digo en serio. Tengo muchos errores y muchas fallas. Aparte de que estoy joven y guapo, amén, aleluya. No se rían, no se enganchen, amén, aleluya. Aparte de que estoy joven, amén, aleluya, cometo muchos errores por tonto, amén, aleluya. No por joven. Amén. Porque yo no dudo que ustedes se equivoquen. Y ya no están tan jóvenes, se rieron de mí, ahora yo me río de ustedes. Amén, aleluya. Amén. Entonces los errores los cometemos por inexpertos, por un momento de locura, por desfachatez, por insensatez. Amén, aleluya. Pero a veces los cometemos porque queremos. Amén, aleluya. Pero al final de cuentas son cosas que pasan en la vida. Hay gente que no está aquí en la iglesia y se ha ido de la iglesia porque necesitan probar el mundo, y yo no juzgo a nadie. Amén, aleluya. Yo espero que Dios nunca permita que yo me vaya de esta congregación y sobre todo de su camino. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Pero no porque yo sienta que no me voy a salir, voy a empezar a hablar de lo que ya se salieron. Amén. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque yo no tengo hijos, no tengo esposa, amén, aleluya. Pero espero que algún día Dios me bendiga con esas dos cosas y no quiero que mis palabras recaigan sobre ellos. Y no recaer porque algunos piensan que lo que uno suelta cae como maldición sobre la casa. No es que caiga como maldición, es que hay cosas que suceden en todas las familias. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? Porque estamos en esta tierra. Dice la palabra, no somos de este mundo, pero estamos ¿en dónde? En este mundo. Dice, no, porque no seamos de este mundo, no nos van a pasar cosas de este mundo. Porque no habrá ninguno que ande flotando como si estuviera en Marte. Andamos aquí en la tierra y la tierra nos jala al piso. Amén, aleluya. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque a todos en algún momento, y lo prediqué la última vez que lo prediqué hablé sobre cuando ayunamos y ya creemos que todo lo podemos. Amén, aleluya. Y hoy lo reitero. Amén, aleluya. Un buen cristiano no se mide por su momento de mayor espiritualidad, ni de peor espiritualidad. Se mide cuando está bien y cuando está mal, en las dos maneras. ¿Por qué lo digo? Cuando estamos mal espiritualmente, hay gente que se va de la iglesia. Amén. Ese no es un buen cristiano, al menos no todavía, porque se va. Amén, aleluya. Cuando estamos muy bien en la iglesia, ya no queremos creer nada, no queremos entender nada, porque todo lo sabemos. Y estamos aquí, pero no estamos aquí. Amén, aleluya. Amén. Entonces, ¿cuál es un buen cristiano? El que está aquí y está muy mal, pero no se va. Sigue ahí adelante, sigue perseverando, sigue diciendo que el Señor lo restaure al momento donde estaba antes. Amén, aleluya. Y cuando está muy bien, no se olvida que estuvo muy mal. Amén, aleluya. ¿Sí me explico? ¿Ven? Porque todos pecamos, dice la palabra. Y cuando pecamos andamos ahí de pobrecitos. Amén, aleluya. Ay, hermano, es que la misericordia de Dios me tiene que alcanzar porque me equivoqué y necesito la ayuda del Señor. Aleluya. Pero cuando estamos arriba, vemos a alguien caído, ahí andamos cuidando. Ay, ya viste, pero te dije, ¿para qué estudias para maestra? Amén, aleluya. Te lo dije, amén, aleluya. Amén. Te lo dije, ¿ves? ¿Para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué te fuiste con esa mujer, con ese hombre? Te lo dije. Amén. Pero eso nos ha mandado el Señor a hacer a nosotros. No.
Saben, hay muchos predicadores hoy que están predicando la palabra es que la iglesia no se llena porque en esta iglesia se predica la verdad. Y aquí le criticamos el pecado y le criticamos la fornicación, el adulterio, los chismes. La gente se va, le critique o no le critique. Amén. Porque la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Hay gente que se va a salvar en el último momento porque era escogido de Dios. Y hay gente que va a permanecer 50, 60 años y al último momento de su vida va a renegar de la palabra de Dios. Y al revés también. Va a haber gente que toda su vida va a perseverar hasta el último día de su vida. Porque esto no se trata de cuánto hiciste, sino de cuánto estás haciendo hoy. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que perseveró, no el que estaba perseverando, no el que casi persevera. ¿Sí me explico? Dice, el que persevere hasta el fin. Si el Señor viene hoy, no va a haber, hoy anda mal, pero ayer andabas bien, entonces te llevo. Amén, aleluya. O, hoy andas mal, pero mañana vas a andar bien, entonces te llevo. No, el Señor va a venir por lo que estemos bien en este momento. Amén, aleluya. Y aquí están los dos mandamientos más importantes. Dice, de estos dos mandamientos depende toda ¿qué? La ley, en el 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda ¿qué? La ley y los profetas. Amén, aleluya. ¿Qué era la ley en ese tiempo? La mayor inspiración de Dios. ¿Qué eran los profetas en ese tiempo? La mayor autoridad que había. Amén. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra? De todo esto depende el evangelio que estamos predicando. Amén, aleluya. Si tú dices, el Señor te va a salvar, te va a liberar, te va a dar finanzas, te va a dar un coche, te va a dar una casa, una familia, está perfecto. Amén, aleluya. Pero si no le dices a la gente que ame a su prójimo y le demuestra que tú amas el tuyo, entonces estamos mal. Amén, aleluya. No importa cuántas predicaciones hagamos, no importa en cuántas redes sociales estemos, no importa en cuántas iglesias prediquemos, no importa en cuántos lugares nos vayamos a meter a predicar el evangelio, si no amamos a nuestro prójimo. Amén. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. Amén. Voy a terminar, no creo que voy a ser muy largo hoy, muy extenso. Vamos a Mateo 22, 1. Con esto termino. Vamos a leer un poquito, pero con esto termino. Amén. Parábola de la fiesta de las bodas. De la boda, perdón. O de la boda, no sé, aquí está cortado. Mateo 22. Permítame que se me movió esto. Aleluya. Mateo 22, 1. Respondiendo